La parte que a mí me interesaba, supongo que por eso me habrán llamado, cuando se trata de hablar de identidad, era hacerlo a través de imágenes, ¿no? No tanto que también de imágenes como la que ha puesto Ignacio, sino un poco cómo a través de la fotografía puede darse con las claves o representar las claves que nos identifican a los que habitamos el sur. Cuando decimos el sur, me gustaría que recordarais el mapa que ha puesto Ignacio, es decir, el sur es el sur del país que es España, el sur de Portugal, el norte de África y todo lo que es Mediterráneo en sí, ¿no? Porque gran parte de eso es un poco lo que yo trato de contaros aquí, ¿no? Un poco como a través de las imágenes se puede dar o se puede entender cuál es nuestra identidad, ¿no? O cómo otros, que fundamentalmente muchos de ellos no son ni españoles, ni portugueses, ni africanos, ni griegos, ni italianos, bueno, algún italiano sí hay, nos han visto o han tratado de retratarnos, ¿no? Porque yo creo que también aquí es muy interesante no solo cómo nos vemos, sino cómo nos ven, porque a veces, ya iremos viendo a través de la charla, como a veces la distancia al objeto facilita la lectura o la visión del objeto, que quizás cuando lo tienes excesivamente cercano y estás muy habituado a él, no eres capaz de darle una respuesta clave, ¿no? Yo creo que estas dos imágenes hablan como de esas dos opciones, ¿no? Desde el topicazo tanto del paisanaje como del paisaje como decorado que los viajeros románticos, fotógrafos, tienen cuando vienen a retratar la esencia de Andalucía a finales del 19, principios del 20, frente a una imagen que lo que trata de contar es una peculiar utilización del espacio público que se da en nuestra tierra y no en muchos más sitios, ¿no? Evidentemente también motivado por el clima, ¿no? Es decir, esas serían como las dos opciones, ¿no? Es decir, frente al topicazo, quizá aquello que pueda parecer como más auténtico, ¿no? Y sobre todo, yo voy a basar toda mi intervención en imágenes porque creo que el mundo que vivimos es el que es y el que todos hoy día no hacemos más que manejar imágenes, ¿no? Yo voy a poner muchas citas, no solo también muchas imágenes, sino muchas citas de gente que me interesa. En concreto de Federico Soriano habrá un par de ellas, ¿no? Y yo creo que es interesante que las leáis, ¿no? Es decir, es fundamental esto que dice, ¿no? De que las ideas se destilan con imágenes, las ideas son imágenes, pensamos en imágenes antes que en ideas, y en el fondo somos hoy día un mundo de imágenes, ¿no? ¿Qué tienen que ver, o para mí en qué se parecen, qué nexos de unión tienen arquitectura y fotografía? Pues yo creo que ambas trabajan como con tres elementos muy claves, ¿no? Que son el espacio, el tiempo y la emoción, pero también la memoria. De eso habla Iñaki Bergera y de eso habla también Antonio Muñoz Molina, ¿no? Y cuando se habla de memoria también hay que hablar de olvido, y de eso habla Federico Soriano, de que hacemos fotografías para olvidar y que muchas veces hay que olvidar la autoría, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un librito muy bonito de Lampreave, que por cierto viene el jueves que viene a la escuela a dar una charla, que se llama 100 hipermínimos y son como frases muy bonitas y reflexiones muy breves, ¿no? Pero también de la fotografía nos tenemos que creer lo que nos tenemos que creer. Y ahí Foncuberta, que tiene una exposición ahora mismo abierta en Huelva, habla mucho sobre este tema. La fotografía es lo que más se parece a la realidad, pero la fotografía no equivale a la realidad, no nos engañemos. Es decir, él es bastante más provocador de lo que yo estoy diciendo. Él habla de que la fotografía miente siempre y que el buen fotógrafo es el que miente bien la verdad. Todos nos hemos despertado, evidentemente, leyendo El País hoy. Esto ya estaba hecho de antes, pero es que la casualidad es que se acaba de inaugurar en Madrid, en el Museo ICO, una exposición sobre la esencia de la casa mediterránea. Todo o gran parte de lo que vamos a hablar aquí tiene que ver sobre esto. O sea que realmente es que mayor casualidad no puede ser, ¿no? De este libro y de esta exposición, una de las más exitosas del MoMA, han pasado ya 55 años, ¿eh? Y este señor compone su exposición, este señor es arquitecto, sobre todo en base a más de 10.000 fotografías que él hace, la mayoría son suyas, recorriendo y viajando por todo ese ámbito que Ignacio ha puesto, por el sur de España, por el norte de Portugal, perdón, por el sur de Portugal, por el norte de África, por Grecia, y él cuenta eso, que lo que en sus fotografías vende no son modelos, sino son valores, son esencias, ¿no? Y ahí estáis viendo dos fotografías que están en la exposición,
Una del sur de Portugal, de las terrazas de Ollao, y otras de los tejados de Carmona, por poner un ejemplo, ¿no? Tanto Rudolski como este señor Haussmann son de esa parte de fotógrafos que efectivamente llegan a nuestro país. En el caso de Haussmann se instala en Ibiza cuando Hitler sube al poder y tiene que largarse de Ibiza cuando estalla la Guerra Civil Española, y que tienen eso, una mirada mucho más desprejuiciada porque no han vivido aquí y porque llegan, y en concreto Haussmann se queda absolutamente maravillado de la arquitectura ibicenca, de sus valores, y hace todo un trabajo de análisis arquitectónico, fotográfico, epitelial de todo, no solo de la arquitectura, pero también de las fiestas populares. Esa imagen de abajo es de las fiestas populares, labor que trata de vender y que intenta venderle a los redactores de la revista C como primer interés por la arquitectura ibicenca, que luego ellos tendrían mucho más, ¿no? Otros ejemplos, en este caso ya no de visiones extranjeras, sino de visiones más contemporáneas, es el de Gomis. Lo traigo porque muchas veces también la visión de una persona no profesional de la fotografía entiende mejor lo que está pasando, porque su mirada también es más desprejuiciada del oficio. Este señor no era fotógrafo, este señor era un industrial de tejidos catalán que en sus ratos libres se dedicaba a hacer fotografía y que lo que le interesaba era la arquitectura mediterránea y la arquitectura sobre la que estamos hablando, no solo tanto la arquitectura, sino también los objetos, no ya las costumbres populares de Haussmann que hemos visto antes, sino los objetos populares, ¿no? Recientemente se ha publicado un trabajo que ahora veremos sobre parte del trabajo de Lucien Hervé. Lucien Hervé es el fotógrafo que trabaja fundamentalmente para Le Corbusier a partir de la unidad de habitación de Marsella. Un fotógrafo que esta imagen a mí me gusta mucho porque cuenta muy bien esto, ¿no? Es decir, el fotógrafo está siempre, en este caso, detrás del maestro, ¿no? Como sin hacerle sombra, como dos pasos más atrás, ¿no? Un fotógrafo al que una persona con el carácter y la egolatría de Le Corbusier es capaz de decirle que tiene alma de arquitecto. Un fotógrafo que trabajaba fundamentalmente la sombra, que construía las composiciones a base de sombras y que cuando viene a España a hacer lo que ahora vamos a ver, es capaz de fotografiar el Escorial de esta manera, donde el monumento queda en un segundo término y lo que interesa es esa luz cegadora de nuestra tierra, ¿no? Este es el trabajo que recientemente ha salido a la luz, trabajo hecho también, un proceso de investigación por Iñaki Bergera. Era un trabajo que se le encarga a Hervé, que se lo encarga un hermano de Alejandro de la Sota, pero que nunca, al final, no hubo acuerdo con el editor y no salió a la luz. Hoy día se han recuperado todos esos ficheros y el trabajo está ahí. Dentro del trabajo aparece el mapa y el recorrido que hace Hervé al llegar a España, ¿no? Hace un recorrido que podía ser como el Viaje a Oriente de Le Corbusier. En este caso, en búsqueda de esa arquitectura blanca, él hace todo este recorrido, posteriormente vuelve por aquí y fijaros que en la publicación hay como una lupa de todo lo que pasa aquí y todos los sitios que visitó y documentó fotográficamente, ¿no? Todos ellos construyendo y dibujando previamente la imagen que él tenía en la cabeza y sobre todo la posición de esas sombras que acabamos de ver, cómo tenían que estar en las fotografías, y este es uno de los imágenes de su blog de notas que tenéis en esos dos libros que son, esto es una trilogía. Este primero es un poco la introducción donde aparece toda su labor, luego está el de la España negra, fundamentalmente el Escorial, y este de la España blanca, donde él no solo retrata estas arquitecturas, sino también intenta hacer una aproximación a esa relación de la arquitectura con el paisaje, ¿no? Esas cubiertas que intentan fundirse con digamos, el tono de la tierra y estas arquitecturas que todos conocemos, ¿no? Cercano a la obra de Rudolski está la obra de un italiano, en este caso arquitecto y fotógrafo, como era Pagano, que bastantes años antes, tanto que Hervé y que Rudolski hace este trabajo, ¿no? Él se recorre Italia haciendo una documentación de toda la arquitectura rural italiana que se iba perdiendo, a base de también casi 10.000 fotografías realizadas en esos 2 o 3 años, ¿no? Él hablaba de que el arquitecto construía con la imagen.
Esa es la plaza de Siena, que muchos conoceréis. Pero también es importante ver no solo cómo nos ven, sino también cómo nos vemos, ¿no? Y en este caso os traigo 3 ejemplos, 2 de autores andaluces. Carlos Pérez Siquier, en este caso tampoco fotógrafo. Carlos Pérez Siquier aún vive, tiene como 88 años, vive en Almería todavía, y él era empleado de banca. Es decir, simplemente que sus fines de semana y por las tardes se dedicaba a hacer fotografía de una manera como mucho más desperjuiciada, y sobre todo porque no era su modus vivendi, sino era su placer, ¿no? Otros autores, como por ejemplo Atinaya, cuya labor, como muchos conoceréis, pues dio base o sirvió para la construcción de toda la iconografía de la película La isla mínima, de su trabajo Las marismas del Guadalquivir, de donde es esa imagen, ¿no? Pero ya digo que no solo es importante el paisaje, sino también es importante el paisanaje, sobre todo a la hora de construir esa identidad, ¿no? De cómo somos, ¿no? Y de cómo nos ven los demás, ¿no? Hay un trabajo fantástico, que es este que os traigo, de un fotógrafo británico, Martin Parr, que retrata la sociedad de este condado de Yorkshire en Inglaterra, donde se ha celebrado ahora el Campeonato del Mundo de ciclismo, y que yo creo que tiene un parangón clarísimo con el trabajo que hace Atinaya aquí para la Junta de Andalucía, junto con otros fotógrafos como los andaluces, ¿no? Es decir, me comentaba Fernando el otro día que él tiene esa imagen, esa fotografía original de Semana Santa, la tiene en su casa, se la regaló a Tin antes de morir, tristemente murió muy joven. Pero aquí hay arquitectura, evidentemente, pero también hay cultura y también hay identidad, que es de lo que se trata hoy día, no solo de la arquitectura. La identidad no nos la da solo la arquitectura, sino nos la da el paisaje y el paisanaje, ¿no? Es decir, creo que elementos e imágenes como esta retratan probablemente quizás una sociedad que está cambiando y que ya en pocos sitios queda, pero que sin duda en el año 85 está perfectamente retratada, ¿no? En la época de las tarjetas postales, evidentemente se vendía por los fotógrafos que venían aquí. Esto era uno de los negocios más florecientes que hubo entre el final del 19 y principios del 20, el negocio de las tarjetas postales. Era como la comunicación del momento. Se parece muchísimo a los correos electrónicos que mandamos hoy. En el fondo era, cuando tú ibas de viaje, seleccionar de todo un expositor, de una multitud de imágenes, seleccionar solo una y elegir un pequeño texto y adjuntarlo a esa imagen, ¿no? La imagen que se vendía en Andalucía era como un poco dual. Era esta imagen del geranio, la yesería, y también esta otra imagen, que son otro tipo de tarjetas postales de otro tipo de lugares que todos conocéis como Mojácar o Cádiz, ¿no? Nosotros en el estudio también, cuando hemos tenido que trabajar en estos sitios, hemos intentado responder a aquello que sí que nos parecían que eran las esencias de lo sureño. No tanto aquello que puede ser más epitelial, sino aquello que trabaja más con la parte más esencial de lo nuestro, como puedan ser evidentemente pues, el predominio del macizo sobre el hueco, el uso del blanco como un elemento que te defiende evidentemente del clima, la intentar crear un mundo interior sorpresivo frente a un mundo exterior mucho más ciego, etcétera, ¿no? Claro, cuando esta imagen yo creo que resume mucho lo mismo que hemos visto en la primera imagen. En este caso, una imagen resume las dos que hemos visto al principio, ¿no? Frente a esta que aparecía por allí, nosotros pensábamos que esto respondía mucho más a nuestra identidad, ¿no? Y los que han venido por aquí también se han hecho fotografías delante de aquello que le interesaba. Este señor es Walter Gropius, que en la exposición de la escuela que está ahora mismo lo dice. Walter Gropius viene a España en el año 1907-1909 a trabajar en una fábrica de cerámica en Sevilla. Y de ahí saca un montón de temas para su carrera posterior, ¿no? O cuando José Luis Serp viene por aquí, se fotografía en Tarifa, concretamente, delante de este tipo de arquitectura, como diciendo, he encontrado la esencia de lo que voy buscando, aunque también existía la otra parte, existía la parte donde estos mismos catalanes, este señor, aquí está, haciendo el payaso, se vestían como en la época se vestían y se fundían, entre comillas, con lo que el topicazo decía que era la esencia de lo andaluz. Es decir, este señor era un verdadero
digamos, bipolar, ¿no? Es decir, estaba en los dos sitios, ¿no? De nuevo vuelven a aparecer las dos imágenes que aparecían al principio, en este caso, digamos que al revés, ¿no? Bipolar. Este señor es Marcel Duchamp. También estaba aquí antes de que Sierra montara la exposición de aquí, pero creo que hoy estaría orgullosísimo de ver la exposición del señor Sierra. Ahí está, en el Parque María Luisa, haciéndose fotos con las palomas. Es decir, porque, bueno, era lo que servía, ¿no? Yo creo que esta frase del gaditano Rafael Garófano resume perfectamente todo lo que pasaba por aquí, ¿no? Es decir, ese poder de la nueva verdad de la fotografía que captaba con las cámaras ese primer Oriente para llevárselo, mostrárselo y vendérselo a los burgueses europeos, ¿no? Y en el viaje que hacen estos modernos catalanes, acompañados de su fotógrafa de cámara, Andalucía, lo que hacen es utilizar la fotografía para no repetir formalmente lo que veían, pero sí para intentar captar las claves de ese elemento y llevarlo a su arquitectura. Estas son las galerías de un corral en Fernán Núñez y estas de aquí son las galerías del dispensario antituberculoso de Barcelona. Y estas son las galerías de la Casa Bloc, es decir, la fotografía también sirve para esto, para captar y para reproducir, pero no formalmente, sino fundamentalmente captando las claves de todo eso, ¿no? De hecho, toda la arquitectura popular andaluza aparece en el número 18 de AC y la arquitectura popular ibicenca aparece 3 números más tarde. Es decir, ellos vienen aquí antes de que van a Ibiza, ¿no? Aunque luego Ibiza se convierte, evidentemente, en su isla fetiche, pero probablemente también por la cercanía a Barcelona, ¿no? Ya voy acabando. Yo creo que todo lo que he contado de lo que yo entiendo que puede ser la esencia de esa arquitectura del sur, esa economía de medios, esa ausencia de ornato, ese predominio del blanco, esa planeidad de los muros, ese mundo interior, yo creo que no solo hace falta intentar hacer una vivienda para entenderlo. Yo creo que Fisac, que también la frase que ha dicho Ignacio al principio lo dice claramente, lo entendió clarísimamente cuando hace las bodegas San Patricio de Jerez, ¿no? Una arquitectura que no es doméstica, que no es evidentemente residencial, pero que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? O una imagen como esta que resume en una sola, pues casi todo lo que tiene que ver con la esencia de una bodega. Está el paisaje de las albarizas, está como esa dualidad de la sociedad jerezana de la época. Parece evidentemente que esta señora pertenece más a la estirpe de bodegueros, pero también se está viendo los medios utilizados por los que labraban más la tierra o trabajaban mucho más, y el resto de elementos que ya estamos viendo en las imágenes anteriores, ¿no? Ahora sí que voy acabando. Esta imagen es de la serie de Atín Aya de Marín del Guadalquivir. Estas son de las imágenes sobre las que la película de La Isla Mínima se apropia, se asienta, se inspira. Y esta otra imagen que superponemos es la imagen de las cubiertas de la bodega San Patricio de Jerez. Es decir, creo que hay una clara traslación de lo que puede ser por un arquitecto el entendimiento de un paisaje, pero no tanto formalmente, sino de lo que representa ese paisaje en la arquitectura, ¿no? Y la arquitectura también son atmósferas, no solo son memoria, identidad, es decir, sobre todo, y aquí quiero contraponer estas dos imágenes, ¿no? Esta muy conocida de vosotros, que sale en el libro de Peter Zumthor, titulado Atmósfera, que está contando, ¿qué? Está contando una charla en un lugar que nos remite evidentemente a Centro Europa, una charla en el interior, en un lugar donde hace como más frío, y esta otra imagen que nos habla como de dejar pasar el tiempo frente al mar. Esta es una imagen del Bar Noray de Javier García Solera en Alicante, donde todos los elementos nos remiten a ese entendimiento de la vida que tenemos en el sur, entiendo yo, donde el disfrute en un lugar al aire libre con buen tiempo forma parte claramente de nuestra identidad. Y después de ver todas estas fotos, un poco la desmitificación de la foto, es decir, la arquitectura hay que visitarla, como dice Emilio Tuñón, es decir, no solo verla en las fotos, ¿no? O por último, como dice Foncuberta, ahora ya las imágenes no representan al mundo, sino que vivimos en un mundo de imágenes. Yo ya paso contigo.